agudas son múltiples, como están viendo acá, ¿no es cierto? Y solo interesan la capa mucosa hasta su mucosa, ¿no es cierto? Y son úlceras superficiales en número múltiple. Y estas son de estrés, de Cushing, de Cushing, como les había indicado anteriormente. Muy bien. Y las úlceras crónicas son únicas. Estas úlceras crónicas están representadas por una patología ulcerosa muy frecuente, que es la úlcera péptica. La úlcera péptica tiene una etiología bastante múltiple. Una de ellas, la más importante, es el Helicobacter pylori, por cierto. El Helicobacter pylori, tanto a la úlcera como al cáncer gástrico, como veremos posteriormente, bueno, es una etiología muy importante. Después viene otro tipo de etiologías de tipo metabólico, ambiental, ¿no es cierto? Que son las menos frecuentes. Ahora, ¿cómo vemos la úlcera péptica? Es única. Entonces, en profundidad, la úlcera péptica atraviesa ya la submucosa, la muscular, hasta puede perforarse, como han visto muchos de ustedes, en sus prácticas, ¿no es cierto? Hasta puede perforarse. Entonces, esa úlcera péptica se puede confundir con un Bosman del tipo 2 cáncer, pero la diferencia que ustedes pueden hacer en una úlcera péptica es que tiene un lecho ulceroso, ¿no es cierto? Hay al fondo, y después los bordes son bastante nítidos, a diferencia de la úlcera del cáncer, ¿verdad? Pero hay una cosa importante, que esta úlcera, como ven ustedes, puede erosionar los vasos más profundos, y al erosionar los vasos más profundos puede dar generalmente en la sintomatología sangrados, ¿no es cierto?, de diferentes tipos, como están viendo aquí ustedes, un vaso que está comprometido ahí y la parte de otra capa fibrosa. Ahora bien, es importante el conocimiento de las capas de la úlcera péptica. Dentro de las capas de úlcera péptica hay diferentes autores, la escuela americana y la escuela asiática, representado por japonés, ¿no es cierto? Y esas capas están las que se usan actualmente por la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Es una capa primera que es la fibroleucocitaria, ¿no es cierto? Después una capa necrótica y necrosis. Después viene una capa de tejido de granulación y por último la capa fibrosa o cicatrizal. Son las 4 capas descritas por Ascanasi, ¿no es cierto?, de una úlcera péptica. Muy bien. Ahora, dentro de las gastritis hay otro tipo de gastritis, ¿no es cierto? Una que las mostramos también en las prácticas, donde la mucosa es bastante ostensible y se parece a un cerebro, cerebroide, ¿verdad? Cuyos pliegues están muy engrosados. Esta es la gastritis hipertóxica, aunada con un síndrome que es el síndrome de Menekil. Es otro tipo de gastritis. Y así sucesivamente existen alteraciones, por ejemplo, en este caso. Cuando un niño con alteraciones psicológicas empieza a tragar pelos, ¿no es cierto? Y al tragar pelos puede producir un molde de pelos en el estómago, ¿no es cierto? Y al sacar este molde puede, en la autopsia, por ejemplo, en la práctica les he mostrado eso. Entonces, al sacar esto, todo esto es un molde de pelos. A esto se conoce con el nombre de pico de Soa. En la práctica han visto eso en un frasco, ¿no es cierto? Hecho un espectáculo, pico de Soa. Si el niño empieza a tragar así excesivamente pasto, vegetales, todo, entonces está lleno de material vegetal. A eso se llama con el nombre de fito de soa, fito de soa. En este caso es un trico de soa. Trico de soa.
Muy bien. Ahora, ¿qué otras lesiones podemos encontrar en la mucosa gástrica? ¿No es cierto? La mucosa gástrica, este tipo de ulceraciones que corresponden a hacer el diagnóstico diferencial con el cáncer, pero esto vamos a hablar posteriormente. Creo que sí. Se ha desconectado. Ahora, esa úlcera, como han visto ustedes, puede ser múltiple o puede ser única, ¿verdad? Ahora bien, entramos a la patología tumoral del estómago. Dentro de la patología tumoral del estómago existen las patologías o tumores benignos, pero esos tumores benignos están representados en el estómago, también en el resto del tubo digestivo, por lesiones elevadas, ¿no es cierto? Pero son benignas. Estos son los pólipos, los pólipos. En el estómago los pólipos pueden ser hiperplásicos y los pólipos pueden ser adenomatosos o adenomas o amartomatosos en otros casos, ¿no es cierto? Estos pólipos, como en este caso, hiperplásicos, ¿cierto?, no van a producir cáncer, no son atípicos. En cambio, los pólipos adenomatosos es un asiento de cáncer porque la estructura glandular de estos pólipos adenomatosos son atípicos, formando displasias y luego es una etiología también del cáncer gástrico. Ahora, estos pólipos, según algunos autores, los japoneses, por ejemplo, iremos por los americanos. Los americanos clasifican a los pólipos en pólipos sésiles, pólipos periculados. ¿Qué quiere decir sésiles? Que tienen una base ancha sobre la cual se eleva el pólipo, ¿no es cierto? Eso no sésiles. Los periculados tienen un perico. En cambio, los japoneses, por Murakami, de esto clasifican en 4 grupos. Un grupo 1, ¿no es cierto?, cuando el borde del pólipo es obtuso, o sea, como una meseta, ¿no es cierto? El tipo 2, cuando el borde es recto, y la base sésil y recta. El tipo 3, agudo, y se sigue el tipo 4, pediculado, como este, ¿verdad? Ahora, estos pólipos, ¿no es cierto?, la mucosa del estómago son elevaciones, generalmente producido por epitelio alveolar, en donde existen glándulas que no son atípicas, parecidas al epitelio alveolar del estómago, con alteraciones quísticas que ahí ustedes están viendo. Mientras que el otro pólipo, el pólipo adenomatoso, ya tiene atipias, ¿no es cierto? Puede ser una displasia de y aquí puede asentarse el cáncer, ¿no es cierto? Este es un pólipo atípico con un borde agudo, ¿no es cierto? Este es el tipo 3. Muy bien, los tumores más frecuentes del estroma, hablando ya de la muscular, por ejemplo, el estroma, estos tumores más frecuentes son los leiomiomas. Es el tumor más frecuente estromal, el leiomioma, y la parte maligna, el leiomiosarcoma, como es una elevación que tiene una úlcera central. Entonces vemos acá la mucosa, ¿no es cierto? Y por debajo de la mucosa y en la muscular se produce el leiomioma, constituida por fibras musculares lisas que se disponen en forma entrecruzada. Hay un factor muy importante para diferenciar si esto es maligno o benigno, o sea, cáncer. Acá nos tenemos que acordar
¿no es cierto?, el manejo del microscopio, los objetivos del microscopio. Dentro de los objetivos del microscopio existe el objetivo a seco fuerte, ¿no es cierto? Y el objetivo a seco fuerte es de 40x, 40 metros. Entonces, si nosotros hacemos un recuento de mitosis por 10 campos a seco fuerte, ya es cáncer. Esto, por ejemplo, en el leiomyosarcoma de útero. Pero en el tubo digestivo las mitosis disminuyen. Más de 5 mitosis en el tubo digestivo ya es cáncer, ¿no es cierto? O sea, el recuento de las mitosis para delimitar entre benigno y maligno es muy importante, aparte de las atipias que presentan estas células. Muy bien. Otro tumor es estromal, es aquí el noce de las células de Cajal, intersticiales. Antes se conocía con el nombre de leiomyoblastoma, pero hoy en día se conoce con el nombre de tumor de células intersticiales, original de Cajal, ¿no es cierto? Este es el HITS que se llama. Es también un tumor muy frecuente parecido al leiomyoma. El corte nos da pues áreas necróticas, ven ustedes esta protrusión de este tumor de His, o sea, y lo mismo, parecidas al leiomyosarcoma, pero son células de Cajal. El número de mitosis también es importante para diferenciar entre maligno o benigno. Una cosa importante ya para echar al cáncer, es decir, al cáncer gástrico, dentro de la epidemiología del cáncer gástrico es la frecuencia. La frecuencia número 1 que tiene cáncer gástrico es Japón. Japón es el número 1 en el mundo, por cierto. Yo he tenido la suerte de hacer mi posgrado de patología gastrointestinal en el Japón y conozco a esta doctorita japonesa haciendo semejanza que el estómago se parece a una gota de fuego, una gota de vino, ¿no es cierto? Una gota de vino. Es así que los japoneses han estudiado el estómago desde diferentes puntos de vista: histológico, fisiológico, anatómico, ¿no es cierto?, para poder contrarrestar el cáncer gástrico, ¿verdad? El cáncer gástrico. Muy bien. Entonces, para eso, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Y esto no existe en ningún libro de influencia norteamericana, porque ellos no tienen mucho cáncer de estómago, ¿no es cierto? Entonces, ocurre que en la histogénesis, que se llama, hay que estudiar el estómago. Nosotros sabemos que el estómago, ya se nos explicó, tiene un cardias, ¿no es cierto?, una región antropilórica, un cuerpo y un fondo. Eso es lo que sabemos. Y las células de acá son mucosecretoras parecidas a las del cardias y atrio. En cambio, del cuerpo y del fondo tienen todos los tipos de células que sabemos, ¿no es cierto? Las parietales, las que secretan enzimas, las neuroendocrinas, todas esas. Pero ocurre que en la histología normal, acá y acá, en la región pilórica, hay también células del intestino delgado, ¿no es cierto? El intestino delgado, que lo conocemos en histología. Existen células del intestino delgado. Entonces, a esto, el estudio para comprobar esto se lo hace de la siguiente manera. Estas son las células del intestino delgado, ¿no es cierto?, que son absortivas, mucosecretoras, células de panel
Es así, un ladrillo molido que hay, ahí van a ver ustedes, es una serie de paletas. Y todas esas, aparentemente, corresponden al modelo de liturgia obligada, si os vais, si queréis. Pero en el antro y en el región cardial sí existe, haciendo un estudio de cortes, se hacen más de 120 cortes y cada corte se la anda viendo, ¿no es cierto? Y encontrando este tipo de sellos. Para esto, por ejemplo, ¿qué tenemos ahora? Un límite entre esta mucosa del cardias y esta mucosa antropilógica. Ponen la mucosa del cuerpo del cerebrillo, ¿no es cierto? A este límite se conoce con el nombre de línea F. Ahí está con línea negra, línea F, ¿no es cierto? Esto delimita estos tipos de mucosa. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el transcurso de la edad? No existe una mucosa similar en un adulto con el niño. Es cambiante. Por ejemplo, la mucosa que yo tengo es diferente a la mucosa que ustedes tienen, ¿no es cierto? Ahora, este tipo de mucosa que se conoce con el nombre de mucosa intestinalizada, porque hay células del intestino, ¿no es cierto? Y a este tipo de mucosa se conoce con el nombre de mucosa ordinaria. O sea, tenemos una mucosa intestinalizada y una mucosa ordinaria, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con el transcurso de la edad? ¿No es cierto? Con el transcurso de la edad, esta línea F va recorriendo hacia arriba y la otra línea F va bajando hacia abajo y sucesivamente va interesando toda la mucosa, ¿no es cierto? Cosa que en el adulto existe atrofia de esta mucosa, hay un aplanamiento y en esa atrofia hay mucosa intestinalizada, ¿no es cierto? Ahora, esto vamos a verificar de la siguiente manera. Aquí está la línea F y esos son los cortes que se hacen para evidenciar corte por corte dónde están las células intestinales, ¿no es cierto? Y son las dos líneas Fs, ¿verdad? Ambos tipos de mucosa. Entonces, esto va subiendo con el transcurso de la edad. O sea, a medida que aumenta la edad, la línea F de abajo va subiendo y la línea F de arriba va bajando. Cosa que en un momento se une y se abre. Se une y se abre. Y es así que se comprueba, ¿no es cierto?, los tipos diferentes. Aquí está la mucosa de un niño, por ejemplo. Esta mucosa de un niño, su línea F está acá abajo y arriba. Ahí está el de la leche que está impregnada ahí de un niño, para comprobar. Ya la línea es ya de un mayorcito, que está su línea F más arriba, ¿verdad? Ahora bien, sigue yendo, ya se está abriendo, ¿verdad? A medida que transcurre la edad, ¿no es cierto? Y poco a poco esta mucosa se hace atrófica, o sea, los pacientes ya mayores existe ya atrofia, ¿verdad? Y la mucosa se anda solamente ya rechazada un poquito y hacia los lados, cosa que termina atrofiándolo todo, ¿verdad? Esa flecha hace que hay una lesión tumoral en ese sitio. Ahora, en este tipo de histogénesis, para entender la etiopatología del cáncer gástrico, porque el cáncer gástrico, ¿no es cierto?, es diferente a la que se produce en un joven y es diferente a la que se produce en una persona mucho mayor, ¿no es cierto?, mucho mayor.
Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una mucosa ordinaria y una mucosa atrófica o intestinalizada. Hasta ya hemos entendido este tipo de mucosa. Por eso en la histología normal no se la menciona, ni siquiera tienen idea de enseñar este tipo de mucosa, porque la mucosa de un niño es normal y la de un adulto, ¿acaso es mucosa externa? Es normal, ¿no es cierto? Entonces debería ser histología normal, estos cambios, ¿verdad? Muy bien. Pero eso es muy importante que nosotros sepamos para ver el etiopatogenia del cáncer gástrico. Vean ustedes en este esquema cómo va aumentando la mucosa intestinalizada con el transcurso de la edad, esos puntos negros, ¿no es cierto? Y la mucosa atrófica va disminuyendo con el transcurso de la edad, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué habíamos tenido nosotros? Normalmente habíamos tenido una mucosa ordinaria, ¿no es cierto? Con las células del antro y del píleo que son iguales y las células únicas o corporales están arriba. En cambio, abajo es el otro tipo de mucosa, la mucosa atrófica o intestinalizada. Eso es lo normal, ¿no es cierto? Con el transcurso de la edad. Ahora, esto es interesante, ya para conocer el cáncer gástrico, ¿no es cierto? Ahora, el cáncer gástrico se puede originar de ambos tipos de la mucosa, o sea, la mucosa propia o la mucosa ordinaria, ¿no es cierto?, que tiene fondo, pílore, cardiac, entonces estos van a dar un tipo de cáncer que se conoce con el nombre de cáncer indiferenciado. Y este cáncer indiferenciado puede ser mucocelular o puede ser anaplástico, indiferenciado. Y la mucosa intestinal nos da un tipo de cáncer diferenciado, ¿no es cierto?, que es los adenocarcinomas bien diferenciados, moderadamente diferenciados, papilar, etc. Ahora, ¿cómo es la representación, ¿no es cierto?, para interpretar estos tipos de cáncer? Ahora, si hacemos un esquema, por ejemplo, de la mucosa gástrica, salen los cánceres diferenciados. ¿Por qué diferenciados? Porque tienen luces, ¿no es cierto? O sea, curvas cesadas, diferenciados. En cambio, los indiferenciados histológicamente no tienen luces, sino que tienen puntos o formas o líneas, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia histológica, como veremos posteriormente, ¿cierto? Un cáncer diferenciado forma tubos, como en esto, ¿no es cierto? Y el recubrimiento, lógicamente, como están viendo ustedes, es aquí, en unos globos, ¿no es cierto? Diferenciado, bien diferenciado, ¿verdad? Y un indiferenciado ya no tiene luces, sino tiene cordones y tiene, ambos secretan muco, ¿no es cierto? Y tiene las células mucosecretoras, que son estas que ven ustedes en sus prácticas células en anillo de Sello, pero no saben por qué vienen células en anillo de Sello, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes esta célula, por ejemplo, tiene la secreción intracitoplasmática que va rechazando al núcleo, a la periferia, a manera de un anillo de sello, ¿no es cierto? Entonces, ese es un indiferenciado.
con células en anillos de sello, lo están viendo. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de cáncer en la mucosa gástrica que vamos a ver, ¿no es cierto? O vamos a interpretar? Microcarcinoma. Podemos interpretar a los cánceres de acuerdo al diámetro y de acuerdo a la profundidad donde interesan estos tumores, ¿no es cierto? De acuerdo al diámetro, microcarcinoma se llama aquel cáncer que tiene, por ejemplo, una ulcerita que no pasa de los 5 milímetros. 5 milímetros. Cáncer diminuto pasa los 5 milímetros hasta los 10 milímetros. Esto en superficie. Pero en profundidad existe el cáncer precoz, ¿no es cierto? El cáncer incipiente, o precoz, o cáncer temprano, también que se llama, ¿no es cierto? Este cáncer temprano solamente en profundidad interesa el epitelio hasta la submucosa, o sea, la mucosa hasta la submucosa. Y cuando interesa estas dos capas, se llama cáncer precoz o cáncer incipiente, ¿no es cierto? O temprano. Y luego tenemos el cáncer avanzado, ¿verdad? El cáncer avanzado es aquel que ya pasa la submucosa, interesa la muscular propia y puede pasar hasta la serosa, ¿no es cierto? O sea, todo el espesor de la mucosa. Ese ya es un cáncer avanzado. Pero ocurre de acuerdo al pronóstico de cada uno de estos cánceres. Lógicamente, el pronóstico del cáncer incipiente es bueno, 75 a 95% de sobrevida, ¿no es cierto?, cuando es detectado. En cambio, el cáncer avanzado tiene una sobrevida pobre, unos 20%, ¿no es cierto?, máximo de sobrevida así. Pero en el cáncer avanzado, que va hasta la serosa, por ejemplo, hay un intermedio, que es el cáncer intermedio. Y este cáncer intermedio quiere decir que es también un cáncer avanzado, pero solamente está hasta la muscular. O sea, el pronóstico es mejor que aquel avanzado que va hasta la serosa. Entonces, cáncer intermedio se dice aquel que ha interesado hasta la muscular propia. Hasta ahí ya entendemos estos tipos de cáncer, de acuerdo a la longitud y de acuerdo a la profundidad. Muy bien, ahora existen clasificaciones diferentes tanto para el cáncer temprano como para el cáncer avanzado. Dos grandes clasificaciones. El cáncer gástrico precoz o temprano se clasifica por tipos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. En el tipo 1 es un cáncer que tiene una lesión elevada protuida. Es un cáncer que tiene una lesión protuida. Cáncer protuido, el tipo 1. Ahora, ¿por qué se dice cáncer temprano? Porque ahí está la mucosa, su mucosa muscular, ¿no es cierto? Solamente interesa hasta la mucosa, ¿no es cierto? Hasta su mucosa, ese es el cáncer temprano. Protuido. Ahora, el tipo 2 se puede subdividir en 2A, 2B y 2C, ¿no es cierto? Ahora, el 2A, que es este, es un cáncer elevado, se parece a una meseta, un poco elevado, diferente del protuido, elevado, es una meseta nomás que tiene una úlcera central. Pero este cáncer está siempre en la mucosa, ¿no es cierto?, elevado.
Ahora, el tipo 2, este tipo 2 es un tipo de los cuales es muy difícil el diagnóstico, tanto endoscópico como patológico se hace el diagnóstico, pero es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque este cáncer es cáncer superficial. Los tres son superficiales, ¿no es cierto? Superficial, en este caso, elevado, superficial, plano, plano. O sea, está al mismo margen de la mucosa. Por eso es de difícil diagnóstico, plano, plano. En cambio, puede haber una ligera muesca, a esto se conoce con el nombre de cáncer deprimido. 2A elevado, 2B superficial, plano y 2C superficial deprimido, ¿cierto? Hasta ahí ya sabemos. Ahora, el 3. ¿Qué quiere decir el 3? La úlcera es un poquito más profunda, se va hasta la mucosa, chocando con la muscular, ¿no es cierto? Un poco más profunda. Ese es el 3, ¿verdad? Y este 3 se conoce con el nombre de cáncer superficial, mejor dicho, cáncer excavado. Voy a repetir, porque son preguntas de examen. Además, tienen que saber ustedes, ¿verdad? 1, protruido. 2, superficial. A, elevado. B, superficial, plano. C, superficial, deprimido. 3, excavado, ¿no es cierto? Excavado. Ahora puede haber las combinaciones de los 3, 3C, C3, 2A más 2C, puede haber sus combinaciones, pero eso ya es un estudio bien minucioso a nivel de microscopía, ¿verdad? Es la clasificación del cáncer temprano. Ahora haremos ejemplos. Estos ejemplos son los que trabajaré también. Entonces, un cáncer protruido, vean ustedes, una elevacióncita hay que está en este estómago, ¿no es cierto? Cáncer protruido. La histología, vean ustedes, ahí está la mucosa, ¿no es cierto? Y ahí está la elevación de este cáncer protruido. Ahora, el cáncer superficial elevador es como una mesetita y tiene una úlcera al centro, una mesetita, ¿no es cierto? Este es el superficial elevado. Y la histología, vean ustedes, ahí está la mesetita y la úlcera que está en el centro. Este es ahí sí, ¿verdad? Este es el tipo elevado. Ahora, el tipo 2 superficial, plano, el que es más dificultoso, ¿no es cierto? Tipo 2B, plano, ¿verdad? Esta es una historia de un paciente que tenía ese tipo de cáncer, y es así como se diagnostica, ¿no es cierto? 2A, tipo 2, mejor dicho 2B, o sea, superficial, plano. Estos son de difícil diagnóstico, como en este caso, a la endoscopía. ¿Qué es lo único que vemos? Un cambio de coloración. O sea, la coloración normal es de este color rojizo, ¿no es cierto? Y aquí vemos en el mismo plano solamente una mancha blanca, ¿no es cierto? Y eso había sido un cáncer, ¿no es cierto? Del tipo 2B, un cáncer del tipo 2B, solamente una manchita. Lógicamente, histológicamente, es decir, ahí está, endoscópicamente, histológicamente, toda la mucosa es intestinalizada, pero solamente puede ser así, y el cáncer es esta manchita, ¿no es cierto? 2B, plano, superficial, plano. Esa manchita que hemos visto en la endoscopía. Y
Vean ustedes el cáncer superficial plano, todas las capas de la mucosa, aquí está la mucosa y encima, y vean ustedes el cambio del cáncer a este lado, ¿no es cierto? En una sola línea, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el cáncer deprimido. Ahí está la flecha, ¿no es cierto? Una pequeña muestra. Una depresión ligera, deprimido. Ahí está una bolita de cáncer y una excavación en la parte central. El otro tipo de cáncer es el 3. ¿Qué había sido? Excavado, ¿no es cierto? Entonces la referencia ya es un poquito más profunda, el excavado, ¿verdad? Y la histología, pues, aquí está el excavado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora, la base de esto es tumor. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? ¿No es cierto? Que en nuestro medio y en los países que no tienen tecnología, ¿verdad? Nosotros no vemos jamás este tipo de cáncer. ¿Por qué? Porque este cáncer no da sintomatología, ninguna sintomatología, ni de dolor, ni nada, no da sintomatología. Cuando es avanzado, recita sintomatología, sangrados, dolor, etc. Pero cuando es temprano, no da ninguna sintomatología. Como quiera que el Japón es el número 1 en cáncer gástrico y Chile en Latinoamérica, ¿no es cierto? Ellos que hacen campañas de prevención del cáncer gástrico. Por ejemplo, ¿cómo está obtenido estos ejemplos? Son hallazgos, ¿no es cierto? Y estos hallazgos, ¿en qué consisten? En que desde la parte de, ¿qué se llama? De la salud pública, ¿no es cierto? En la guerra en Japón, por ejemplo, para entrar a las porque todas las edades están en su presentar el cáncer. Entonces, para entrar al colegio o a la escuela, endoscopía. Para entrar al cuartel, endoscopía. Para entrar a la universidad, endoscopía. Para casarse, endoscopía. En fin, en esa campaña recién detectan el cáncer, ¿cierto? Y nosotros vemos el cáncer solamente cáncer ya que van a morir avanzados. Ahora, el cáncer avanzador es aquel que interesa la muscular, ¿no es cierto? Pasa la submucosa, pero tiene otra clasificación el cáncer avanzado. Y el cáncer, la clasificación del cáncer avanzado es el Bosman. Bosman tipo 1, Bosman tipo 2, Bosman tipo 3 y Bosman tipo 4. ¿No es cierto? Ahí está. Esa es la clasificación del cáncer avanzado. ¿Por qué avanzado? Porque ya se va hasta la muscular, pasa hasta los otros campos. Esto es muy importante. El borde tipo 1 es un cáncer polipoide. Polipoide. Puede ser liso o puede ser vegetante, ¿no es cierto? Polipoide. Ahora, el Bosman tipo 2 es ulcerado, pero tiene una úlcera expansiva. Y los bordes de la úlcera son en forma de talud expansivo. Ese es el Bosman tipo 2, que se puede confundir con una úlcera péptica, ¿verdad? Ahora, el Bosman tipo 3 también es ulcerado,
¿no es cierto? Pero la úlcera es tipo infiltrante y más o menos está aquí como una falda de un cerro, así, ¿verdad? Ese es el Bormann tipo 3. En cambio, el Bormann tipo 4, el Bormann tipo 4 es difuso. O sea, el Bormann tipo 4 engruesa la pared del intestino de forma difusa, ¿no es cierto? Y al engrosar la pared del intestino, se aúna una reacción desmoplástica, es decir, producción de fibrosis, ¿no es cierto? Se engruesa la pared. Ahora, una cosa importante es que el Bormann tipo 1 y el Bormann tipo 2 son cánceres diferenciados, o sea, redondo, ¿cierto? Diferenciados. El Bormann tipo 3, la histología es mixta, o sea, diferenciado y también indiferenciado. O sea, también se pueden encontrar células en el mismo receptores en el mismo diseño. En cambio, el Bormann tipo 4 es un cáncer indiferenciado, o sea, está constituido solamente por células mucosecretoras, pero en anillo de seno, ¿no es cierto? Hasta ahí ya conocemos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, una cosa importante, de acuerdo al pronóstico, ¿no es cierto? Como quiera que el Bormann 1 y el Bormann 2 son diferenciados, estos cánceres diferenciados se van a invadir, ¿no es cierto?, la mucosa gástrica en forma vertical, la invasión es vertical. O sea, interesa todas las paredes, y al interesar todas las paredes, agarra un vaso, y al agarrar un vaso, ¿no es cierto?, da metástasis a otros lugares, puede ser el hígado, pulmones, el cerebro, ¿no es cierto? O sea, que con esto de diferenciado y esto de indiferenciado es muy interesante en el manejo de la nomenclatura de los tumores, ¿no es cierto?, en oncología. En oncología, generalmente se dice que los diferenciados tienen un buen pronóstico y los indiferenciados tienen mal pronóstico. Eso ya sabemos por las clases de tumores que hemos avanzado, ¿no es cierto? En cambio, en el estómago es al revés. Los diferenciados tienen peor pronóstico porque su invasión es vertical. En cambio, los indiferenciados, su invasión es horizontal, o sea, son más tratables. Por cierto, se saca el estómago y puede ser más tratable. O sea, de buen pronóstico. Esa es la diferencia con los tumores que existen. Muy bien. Ahora vamos a hacer ejemplos. Los ejemplos que están viendo en gráfica son aquí está un borde, un tipo 1, una bola horizontal, ¿no es cierto?, que puede ser liso en estos casos, o pueden ser del tipo velloso. Velloso, acá está, ¿no es cierto?, del tipo velloso, ¿no? Entonces, este es el Bormann tipo 1 polipoide. Ahora, este Bormann tipo 1 polipoide va a tener también su estructura de cáncer diferencial. Ahora, el Bormann tipo 2, ya han hecho el ulcerado, aquí está, un ulcerado, ¿no es cierto?, con sus bordes gruesos o bastante diferentes a la úlcera péptica. Ese es el ulcerado, Bormann tipo 2. Ambos son diferenciados, ¿no es cierto? Ahí ven las glándulas y una mitosis en una de esas cáncer diferenciados, ¿verdad? Ahora, el Bormann tipo 3 también es ulcerado, pero infiltrante.
ahí está una úlcera, pero está infiltrando a sus lados, ¿cierto? Ulcerado infiltrante. Esto puede ser diferenciado con mezcla de lo indiferenciado histológicamente. Ahora, el Bosman tipo 4 se extiende horizontalmente, engruesa la pared a manera de una bota de fuego. Eso también se conoce como iritis plástica. Ahí está el estómago con la pared engrosada y infiltra horizontalmente, semejando a una bota de fuego, iritis plástica. Ese es el Bosman tipo 4. Y lógicamente las células de esta iritis plástica son células indiferenciadas, supracelulares, o sea, el anillo de células. Un poquito más estaremos, ¿no? Terminaré el chasquito y continuamos el día jueves. Ahora, existe también otra clasificación de los tumores. Hasta ahí ya no existe el tumor. Cuando en un tumor, sea cualquier normal, ¿no es cierto?, existe inflamación. Tejido inflamatorio, leucocitos, ¿no es cierto? A esto se conoce como el nivel de adenocarcinoma medular, ¿verdad? Medular. Ahora, este es un ejemplo de un cáncer gástrico intermedio. Estas son las fibras musculares, ¿no es cierto? Fibras musculares lisas, y ahí está el cáncer arterial. Es un cáncer avanzado, pero intermedio que solamente intermedio. ¿Qué creen ustedes? Van a hacer esta perfección. No tengo mucho despacho, ¿no? También voy a decir gracias. Buen día. ¿Verdad? Ese es el anterior, es también casi un grupo celular. Ahora, ¿qué quiere decir? Adenocarcinoma mucoide y adenocarcinoma mucocelular. El mucocelular, hemos visto que son células de la medio de ser. En cambio, el mucoide, llamado también coloide o gelatinoso, es que estas células producen moco y ese moco lo lanzan al intersticio. O sea, el intersticio está como un lago de moco. Este es el lago de moco y estas son las células tumorales. O sea, el moco produce al intersticio. A eso se llama cáncer mucinoso, ¿no es cierto? Mucinoso, mucoide, gelatinoso, coloide, ¿no es cierto? Ahora es diferente del moco celular en anillo de celo, cuyo moco que produce es en el interior de la célula. Ahí está con tensión especial para ver el moco, es más, ¿no es cierto? Y son células en anillo de celo, ¿verdad? O sea, es la diferencia mucocelular y mucinoso o mucoide o gelatinoso, ¿no es cierto? Entonces, esas son las diferencias de un cáncer gástrico. ¿Verdad? Este es un medular. Ahora bien, vamos a entrar a la patología ya intestinal, pero a la próxima clase, ¿cierto? Porque ya son las 8. Hoy tenemos que pasar otras. Entonces, el día jueves terminamos con patología intestinal. Mi grupo obligatorio, los otros grupos quedan invitados, ¿no es cierto? El día jueves a las 7, que vamos a dar en el 5º piso, auditorio, ¿no es cierto? Representando